bienvenidos al segundo vídeo sobre el Imperio Bizantino. En la clase de hoy vamos a hablar de la organización política, la economía, la sociedad, la cultura y la religión en el mundo bizantino. Pero os recuerdo que ya tenéis un vídeo de la historia del Imperio Bizantino, un resumen de su historia entre el siglo V y el XV. ¿Lo veis? Mirad qué majo es. No nos entretenemos más y ahora sí, vamos a hablar de historia. Antes de iniciar nuestra explicación de la organización política del Imperio Bizantino, es bueno que nos planteemos, y nos va a servir para todo el curso, ¿qué es eso de organización política? Estaríamos hablando de la distribución del poder, es decir, quién manda y sobre qué manda. Eso es, al fin y al cabo, la organización política, y nos vale tanto para el Imperio Bizantino como para el Imperio Carolingio, que vamos a ver después, el Islam o incluso las monarquías hispánicas de la Edad Media y la Edad Moderna. Es un concepto que tenemos que tener claro de aquí en adelante. Y en el Imperio Bizantino, el que tiene el máximo poder es el emperador, que recibe el nombre de Basileus. Pero su poder no se quedaba en la política, sino que asumía también cuestiones religiosas. Estamos hablando de una teocracia, es decir, que el emperador es al mismo tiempo el máximo representante del poder político y el máximo representante del poder religioso. El Basileus cuenta además con un importante cuerpo de funcionarios que le ayudan en su labor de gobierno y además tiene la máxima autoridad sobre el ejército del Imperio Bizantino. Este último estaba compuesto fundamentalmente por mercenarios, que son personas que combaten, que se dejan la vida, que luchan a cambio de dinero. Ahora bien, como el imperio era muy grande y el Basileus, el emperador, no podía estar en todos los sitios a la vez, terminaba delegando sus funciones en personas. Estos se llamaban los estrategos, que gobernaban provincias, también llamadas temas. Y en concreto tenéis aquí un mapa de las temas del Imperio Bizantino del siglo XI. Si hace un momento me detenía en el concepto de organización política porque lo consideraba muy importante, porque va a salir mucho a lo largo de todo el curso, ahora mismo me quiero parar en dos cuestiones. Una, la organización económica y otra, la organización social, que vamos a aplicar al Imperio Bizantino en este vídeo, pero que vais a ver cómo a lo largo del curso va a ir saliendo en los distintos reinos, territorios, épocas que vamos a ir viendo. La primera cuestión que tiene que ver con la economía es que se refiere a la elaboración, distribución y venta de productos. El segundo aspecto a tener en cuenta es que la economía influye en el hecho de que la gente tenga trabajo o no lo tenga. Si la economía va bien, las personas tendrán trabajo y por tanto podrán cubrir sus necesidades y vivir relativamente bien. Y en relación con eso llegamos a la tercera cuestión importante, y es que si las personas viven bien, si la economía va bien, podrán pagar impuestos. Y si pueden pagar impuestos, el Estado se beneficia. Es decir, me da igual que hablemos del Imperio Bizantino, del Imperio Carolingio, de las monarquías hispánicas o del Islam. Si los ciudadanos tienen dinero y pueden pagar impuestos, el Estado, el reino, el imperio irán económicamente bien. Y el último aspecto a tener en cuenta es que siempre que hablamos de economía decimos que hay un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. Y en la Edad Media, fundamentalmente, el sector primario es agricultura y ganadería, el sector secundario es artesanía, es decir, fabricación de productos a partir de materias primas, y el tercer sector sería fundamentalmente el comercio. Pues ahora, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir y basándonos en los tres sectores que acaban de salir, vamos a guiarnos por este esquema para hablar de la economía del Imperio Bizantino. Y lo primero que leemos es que se trata de una economía de base agraria donde predomina el latifundio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la agricultura es la principal actividad económica del Imperio Bizantino, por encima de la ganadería, la artesanía o el comercio. Lo que más beneficios produce es la agricultura. ¿Y qué quiere decir lo del latifundio? Es sencillo, ya sabemos, yo creo, desde primero de la ESO lo que son los latifundios y los minifundios. Pues bien, los latifundios son grandes propiedades agrarias. En el Imperio Bizantino, la mayor parte de la tierra
estaba en manos de grandes propietarios, de pocas personas que tenían la inmensa mayoría de las hectáreas. Pasamos ahora a hablar del comercio, una actividad que también tenía gran importancia en el Imperio Bizantino, sobre todo por la posición que ocupaba en el mapa. Tenéis que tener en cuenta que el Imperio Bizantino era un lugar de paso, sobre todo la ciudad de Constantinopla, entre Asia y Europa, pero también entre los productos que venían de África y del continente europeo. Y si el comercio era importante en el Imperio Bizantino por su posición, la artesanía no le iba a la zaga. Quiero decir, por el Imperio Bizantino pasaban productos que venían de Asia, de Europa, de África, pero también esa situación central que tenía Constantinopla permitía que los productos bizantinos salieran en todas direcciones. Eso hace que la artesanía en esa época también fuera una actividad importante. Tal como hacíamos con la economía, vamos a explicar la sociedad bizantina a partir de este esquema. En primer lugar, lo que vemos es que es una sociedad donde hay un pequeño grupo de nobleza terrateniente, de aristócratas que tienen muchas tierras y una gran masa campesina empobrecida. Es una división social, por tanto, entre gente muy rica y gente que tiene muy poco. Pero además, ese gran grupo que tiene pocos ingresos económicos está sometido a una fuerte carga fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que pagan muchos impuestos. Y como a nadie, o a casi nadie, le gusta pagar impuestos, si encima tienen pocos ingresos, lo que van a provocar esos altos impuestos del Estado bizantino es que la gente esté descontenta y que muchas veces ese descontento genere revueltas. Y el último aspecto a señalar de la sociedad bizantina es que es fundamentalmente urbana. Eso quiere decir que la mayor parte de la población vive en las ciudades y hay que destacar de entre ellas Constantinopla, que es la capital artesanal y comercial de la Europa de la época. Terminamos el vídeo hablando rápidamente de dos cuestiones que están muy relacionadas en el mundo bizantino: la cultura y la religión. El primer elemento que hemos de destacar de la cultura del Imperio Bizantino es que es una continuación de la cultura romana. Es más, eso es muy claro en el campo del derecho, la administración y la religión cristiana, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Yo simplemente estoy glosando lo que está apareciendo. Hay una diferencia, eso sí, que si en el Imperio Romano la lengua oficial era el latín, en el Imperio Bizantino la lengua oficial a partir del siglo VII va a pasar a ser el griego. En el campo del derecho, aunque hemos hablado ya de ello en el vídeo primero, pero vamos a recordarlo en este vídeo segundo, hay que destacar la recopilación de leyes romanas que hizo Justiniano, que conocemos con el nombre de Código de Justiniano. Hay otro elemento importante en la cultura bizantina, que es la influencia de las culturas orientales en ese mare magnum cultural que se va a convertir Constantinopla. Hablamos sobre todo de la cultura que viene de Persia. Y en último lugar, por su posición geográfica, si Constantinopla, si Bizancio era importante para el comercio, pues desde el punto de vista del intercambio de ideas, de que vengan manuscritos clásicos de un sitio a otro, de que haya recopilaciones, de que vengan también de Oriente escritos, es fundamental la posición, digo, del Imperio Bizantino, que se va a convertir en un intermediario cultural entre el mundo occidental y el mundo oriental. Del ámbito religioso hay que destacar 4 aspectos. El primero de ellos ya lo hemos tratado y tiene que ver con el régimen político. El emperador bizantino era tanto la máxima autoridad política como religiosa. Era un régimen teocrático. El segundo es el de las luchas iconoclastas, conflictos religiosos que tenían que ver con el culto a las imágenes de Dios, la Virgen y los santos. Los iconoclastas eran contrarios a que se adoraran esas imágenes y por tanto partidarios de destruirlas. Eso generó una serie de luchas entre los siglos VIII y IX que llegaron incluso a provocar guerras civiles. En tercer lugar, hemos de hablar de la labor misionera, es decir, de conversión al cristianismo, desarrollada por los bizantinos entre los pueblos eslavos de la Europa oriental. Por último, las constantes tensiones con Roma, sede papal, lugar donde estaba el Papa, llegaron a la ruptura de ambas iglesias en el 1054, dando lugar a la aparición de la Iglesia ortodoxa en Oriente
y católica en Occidente.